La paz está en cada paso. Una carta de amor a tu parlamentario. En el movimiento pacifista hay mucha rabia, mucha frustración e incomprensión. Los miembros del movimiento son capaces de escribir estupendas cartas de protesta, pero no tienen la misma habilidad para escribir cartas de amor. Tenemos que aprender a escribirlas, para escribirles cartas a los parlamentarios y al presidente. Cartas que no les den ganas de tirarlas a la basura, sino que realmente les interese leer. Nuestra forma de expresarnos, el tipo de comprensión que mostramos y el tipo de lenguaje que usamos no deberían producir rechazo en el otro. Un presidente es un ser humano igual que todos. ¿Es posible que el movimiento pacifista se exprese con más afecto, que muestre el camino hacia la paz? Yo diría que eso depende de su capacidad de ser paz. Sin ser paz, no podemos hacer nada por la paz. Si no somos capaces de sonreír, no podemos ayudarles a los demás a hacerlo. Si no estamos en paz, no podemos contribuir al movimiento pacifista. Ojalá pudiéramos darle una nueva dimensión al movimiento pacifista, tan lleno de rabia y odio que a veces y que no logra cumplir la función que esperamos de él. Habría que adoptar una actitud novedosa de ser paz, de construir la paz. Por eso es tan importante practicar la plena presencia, desarrollar la capacidad de mirar, de ver y de comprender. Y sería maravilloso que pudiéramos aportarle al movimiento pacifista una forma no dualista de mirar las cosas. Bastaría con eso para que hubiera menos odio y agresividad. Trabajar en favor de la paz significa, ante todo, ser paz. Dependemos los unos de los otros. Nuestros hijos esperan de nosotros la posibilidad de tener un futuro. La paz está en cada paso. Ser ciudadanos. Por Thich Nhat Hanh. Y les lee Marcella Edlabú. Como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Todo se relaciona de alguna manera con la situación política mundial. Nuestras vidas cotidianas, lo que bebemos, lo que comemos. Todos los días hacemos cosas y somos cosas que se relacionan con la paz. Si estamos atentos a nuestro estilo de vida, a lo que consumimos, a cómo miramos las cosas, sabremos hacer la paz en el momento presente. Pensamos que nuestro gobierno tiene la libertad de adoptar las políticas que quiera, pero esa libertad depende de nuestra vida cotidiana. Si creamos la posibilidad de un cambio de política, estas cambiarán. Pero todavía no es posible. Tal vez pienses que si te metes en política y adquieres poder, podrás hacer lo que quieras, pero no es cierto. Si llegaras a ser presidente, tendrías que darte cuenta de un hecho difícil de aceptar, que probablemente terminarías haciendo lo mismo que hace el actual presidente. Un poco mejor, o tal vez un poco peor, nada más. Meditar es mirar las cosas atentamente y descubrir cómo podemos cambiarnos a nosotros mismos y cambiar nuestra situación. Cambiar nuestra situación es cambiar de actitud. Cambiar de actitud es cambiar nuestra situación, porque la situación es actitud y la actitud es situación. Despertar es importante. La naturaleza de las bombas, la naturaleza de la injusticia y la naturaleza de nuestro ser son una sola cosa. Al empezar a vivir más responsablemente, tenemos que exigirles a los dirigentes políticos que hagan lo mismo. Tenemos que alentarlos a dejar de contaminar el medio ambiente y de contaminarnos la conciencia. Tenemos que ayudarles a rodearse de asesores que compartan nuestra manera de concebir la paz,
para que pueda aconsejarlos y ayudarlos. El darles apoyo a los políticos, sobre todo durante una campaña electoral, exige un cierto grado de ilustración de nuestra parte. Tenemos la oportunidad de decirles muchas cosas importantes, en vez de escoger los candidatos que lucen mejor en la televisión y después sentirnos desilusionados por su falta de atención al momento presente. Si escribimos artículos y damos discursos en los que expresamos nuestra convicción de que los dirigentes políticos deberían rodearse de personas que cultiven la plena presencia, que tengan una profunda paz y serenidad y una clara imagen de cómo debería ser el mundo, empezaremos a elegir dirigentes que nos ayuden a acercarnos a la paz. Eso es lo que ha hecho el gobierno francés al nombrar en puestos públicos a ecologistas y humanistas, entre otros a Bernard Kouchner, que colaboró en el rescate de los que huían en botes de Vietnam en el Golfo de Siam. Esa actitud es una buena señal. La paz está en cada paso. Ecología mental. Necesitamos armonía, necesitamos paz. El fundamento de la paz es el respeto por la vida, un espíritu de reverencia ante la vida. No basta con respetar la vida de los seres humanos, también debemos respetar la vida de los animales, las plantas y los minerales. Las piedras pueden estar vivas y pueden ser destruidas. Lo mismo ocurre con la tierra. Las enfermedades provocadas por la contaminación del aire se relacionan con la destrucción de los minerales. La forma en que cultivamos la tierra, lo que hacemos con la basura, todas esas cosas están interconectadas. La ecología debería ser una ecología profunda. Y no solo profunda, sino también universal, porque nuestra conciencia también está contaminada. La televisión, por ejemplo, nos contamina a nosotros y a nuestros hijos. Siembra semillas de violencia y ansiedad en los niños y les contamina la conciencia, tal como destruimos el medio ambiente con productos químicos, talando árboles y contaminando el agua. Si no protegemos la ecología mental, estas formas de violencia e imprudencia seguirán extendiéndose a muchos otros aspectos de la vida. La paz está en cada paso. Las raíces de la guerra. En 1966, cuando estaba en Estados Unidos, abogando por un cese al fuego en la guerra de Vietnam, un joven activista norteamericano que se oponía a la guerra se puso de pie en la mitad de una charla y me gritó: "Lo mejor que podría hacer es volver a su país y derrotar a los invasores norteamericanos. No debería estar aquí. No sirve de nada que usted esté aquí". Como muchos de sus compatriotas, lo que quería ese joven era la paz, pero la rabia que sentía lo hacía aspirar a una paz basada en la derrota de uno de los bandos. Estaban indignados porque no habían conseguido el cese al fuego que querían. Por eso no aceptaban ninguna solución fuera de la derrota de su país. Pero nosotros, los vietnamitas, que éramos las víctimas de los bombardeos, teníamos que ser más realistas. No nos interesaban ni las derrotas ni las victorias de nadie, sino la paz. Lo único que queríamos era que dejaran de bombardearnos. Pero muchos miembros del movimiento que se oponían a la guerra rechazaban nuestro llamado a un cese inmediato al fuego. Al parecer, nadie nos comprendía. Por eso cuando le oí a ese joven gritar: "Vuélvase a su país a derrotar a los invasores norteamericanos", respiré varias veces profundamente para calmarme y le contesté: "Me parece que muchas de las raíces de esta guerra están aquí, en su país. Por eso he venido. Una de las raíces es la imagen que ustedes tienen del mundo. Los dos bandos son víctimas de una mala política, una política que cree en la violencia como solución a los conflictos. No quiero que mueran vietnamitas y tampoco quiero que mueran soldados de este país. Las raíces de la guerra están en nuestro estilo de vida, en la forma en que desarrollamos las industrias, estructuramos la sociedad
y consumimos. Para comprender las raíces de la guerra, hay que observar atentamente la situación. No basta con culpar a un bando o al otro. Hay que superar la tendencia a tomar partido. En cualquier conflicto necesitamos gente que sea capaz de comprender el sufrimiento de unos y otros. Por ejemplo, sería una gran ayuda que en Sudáfrica hubiera gente que pudiera acercarse a los dos bandos en pugna, entender el sufrimiento de cada cual y comunicárselo al otro. Necesitamos vínculos, necesitamos comunicación. Cultivar la no violencia es, en primer lugar, ser la no violencia. Entonces, cuando se produzca una situación difícil, nuestra reacción contribuirá a aliviarla. Y esto se aplica tanto a los conflictos familiares como a los conflictos sociales. La paz está en cada paso. Y les lee Marcella Eslagú. Como una hoja tenemos muchos tallos. Un día de otoño, estando en un parque, me puse detenidamente a contemplar una hoja muy pequeña, muy hermosa, en forma de corazón. Era casi roja y estaba a punto de desprenderse de la rama. Me quedé mucho rato con ella y le hice varias preguntas. Descubrí que la hoja había sido una madre para el árbol. Comúnmente pensamos que el árbol es la madre y las hojas son solo sus hijos. Pero al mirar la hoja me di cuenta que la hoja también es una madre para el árbol. La savia que sube desde las raíces no es más que agua y minerales que no bastan para alimentar al árbol. Por eso, el árbol reparte la savia entre las hojas, que la transforman de savia cruda en savia refinada y con la ayuda del sol y el gas de carbono la devuelven al árbol para que se alimente. Por eso las hojas también son madres para el árbol. La hoja está unida al árbol por el tallo. No cuesta nada darse cuenta de la comunicación que hay entre los dos. Nosotros ya no tenemos un tallo que nos una a nuestra madre, pero cuando estábamos en su útero teníamos un tallo muy largo, el cordón umbilical. A través de ese tallo recibíamos el oxígeno y los alimentos que necesitábamos. Pero al nacer, cuando nos cortan el cordón umbilical, empezamos a vivir con la ilusión de que somos independientes. Pero eso no es cierto, porque seguimos dependiendo por mucho tiempo de nuestra madre y además tenemos muchas otras madres. La tierra es nuestra madre y estamos unidos a ella por muchos tallos. También hay tallos que nos unen a las nubes. Sin nubes no tendríamos agua. Nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua y el tallo que nos une a las nubes es muy real. Lo mismo pasa con los ríos, con los bosques, con los leñadores y con los campesinos. Hay cientos de miles de tallos que nos unen a todo lo que hay en el cosmos. Tallos que nos apoyan y nos permiten vivir. ¿Ves el vínculo que hay entre tú y yo? Si tú no existieras, yo tampoco existiría. Esto es cierto. ¿No lo ves? Por favor, mira más atentamente. Estoy seguro que terminarás viéndolo. Le pregunté a la hoja si le daba miedo el otoño y ver que las demás hojas se iban desprendiendo. La hoja me contestó, no. Durante toda la primavera y todo el verano fui una hoja llena de vida. Me esforcé mucho por alimentar al árbol y ahora gran parte de lo que soy está en él. No estoy limitada a esta forma. También soy todo el árbol y cuando vuelva a la tierra voy a seguir alimentándolo. Por eso no me preocupo. Cuando me desprenda de la rama y baje flotando hacia la tierra, me voy a despedir del árbol diciéndole, hasta muy pronto. Era un día de viento y después de un rato vi que la hoja se desprendía de la rama y bajaba flotando hacia la tierra, bailando contenta porque se veía reflejada en el árbol. La vi tan feliz que incliné la cabeza, sintiendo que tenía mucho que aprender de esa hoja.
La paz está en cada paso. Estamos todos interconectados. En el mundo hay millones de aficionados a los deportes. Si te gusta el fútbol o el béisbol, lo más probable es que prefieras un equipo con el que te identificas. Cuando estás mirando un partido, seguramente te entusiasmas y te pones tenso. Quizá incluso das un puntapié a ratos o mueves los brazos como si estuvieras en la cancha. Si no tomas partido, te aburres. En las guerras también tomamos partido, generalmente el de los más amenazados. Así surgen los movimientos pacifistas. Nos enojamos y gritamos, pero rara vez dejamos de lado el apasionamiento para observar el conflicto, como lo haría una madre que ve pelearse a sus hijos. Y lo único que quiere es que se reconcilien. Según un dicho vietnamita muy popular, cuando quieren pelearse, los polluelos de una gallina se pintan la cara. El pintarnos la cara nos distancia de nuestros hermanos y hermanas. Para dispararle a otro ser humano, tenemos que verlo como ajeno. Los verdaderos esfuerzos por la reconciliación surgen cuando observamos con una actitud compasiva. La capacidad de hacerlo llega cuando apreciamos claramente la naturaleza del entreser y la interpretación entre todos los seres. Quizá tengamos la suerte de conocer a alguien cuyo amor se extienda a los animales y a las plantas. También es posible que conozcamos personas que, a pesar de vivir cómodamente, se den cuenta de que el hambre, las enfermedades y la opresión están destruyendo a millones de personas en la Tierra y busquen formas de ayudar a los que sufren. Por muchos problemas que tengan, no se olvidan de los oprimidos. Esa gente reconoce, por lo menos en parte, que la vida es interdependiente. Sabe que la supervivencia de los países subdesarrollados no puede desvincularse de la supervivencia de los países ricos y tecnológicamente más avanzados. La pobreza y la opresión conducen a la guerra, y hoy en día, cuando estalla una guerra, ningún país queda al margen. El futuro de un país depende del futuro de todos los demás. ¿Cuándo llegará el momento en que los polluelos de una gallina se despinten la cara y se reconozcan como hermanos y hermanas? La única manera de evitar el peligro es que todos lo hagamos y que nos digamos unos a otros: soy tu hermano, soy tu hermana. Somos una sola humanidad y nuestra vida es solo una. La paz está en cada paso.